Voy a presentar la actividad 4.4, la última actividad de la unidad 4 de máquinas eléctricas, en la que haremos análisis y maniobras en motores de corriente alterna. Fundamentalmente serán motores de corriente alterna de inducción, aunque bueno, algunos haremos también de motor universal. Es muy semejante a la 4.3 que hicimos de motores de corriente continua, en algunos aspectos, y se van a trabajar tres tipos de motores. El motor asíncrono con rotor de jaula de ardilla, que es el más estándar, el más utilizado en general. El motor monofásico de fase partida con condensador, que también es muy utilizado, todos los sistemas monofásicos, donde no haya un sistema trifásico, hay un sistema monofásico. El motor que se utiliza normalmente es el de fase partida con condensador. Y el motor de dos velocidades conexión Dallander. Finalmente, en el apartado C, cogeremos un motor trifásico y lo haremos funcionar como monofásico. Son pruebas homogéneas o semejantes en cada uno de los motores. El motor asíncrono de jaula de ardilla, bueno, pues un primer ejercicio de toma de datos en el que, pues eso, de la placa de características tomaremos datos como tensiones, intensidades, potencia, velocidad, factor de potencia, y luego calcularemos la potencia eléctrica, el par nominal y el rendimiento nominal de esos datos, igual que lo hicimos con el motor, o lo estamos haciendo con el motor de corriente continua. Mediremos la resistencia en los bobinados de cada fase, simplemente la resistencia. Es una maniobra simple que me da una idea de cómo está el motor, si está equilibrado o desequilibrado, si hay una fase que está cortada o bobinados cortocircuitados. Lo natural es que nos den las tres resistencias homogéneas. Y quitando los puentes, sería, o sin los puentes puestos, sería ver la resistencia de cada una de las tres bobinas. ¿Vale? Es una maniobra que se puede hacer, o sea que cuando vamos a revisar un motor, bueno, pues lo primero que se nos puede ocurrir es mirar la continuidad de las tres resistencias. Y no solo la continuidad, sino el valor resistivo también, para comprobar y comparar a ver si son más o menos iguales, si son homogéneas. Si alguna resistencia me da muy diferente a las demás, pues ahí ya es un indicativo de que algo está pasando. Por eso pregunto, ¿se deduce alguna anomalía a partir de estas medidas? Justifica la respuesta, tanto si se deduce como si no se deduce. Si se deduce, bueno, pues porque alguna resistencia está más baja que las otras, significativamente. Si no se deduce ninguna anomalía, porque más o menos todas las resistencias pues son parecidas, son iguales o parecidas. Tercer apartado, otra maniobra de comprobación del motor, que es el aislamiento. El aislamiento a masa y entre fases. ¿Vale? Sería comprobamiento a masa del motor de cada una de las tres fases y el aislamiento entre bobinados. Otra medida de comprobación de la corrección de un motor. Son las dos medidas de comprobación que se pueden hacer a motor parado. Y entonces ahí tenemos resistencia de aislamiento de los bobinados a masa. Bueno, primero indicar la tensión de prueba que vamos a utilizar en función de las características del motor. Resistencia de aislamiento de los bobinados a masa, resistencia de aislamiento entre los bobinados de cada fase, UV, UW y VW, y lo mismo, se reduce alguna anomalía, justifica la respuesta. Posteriormente, una vez realizadas estas medidas, realizaremos el conexionado y la puesta en marcha del motor, a la tensión que yo os indique. Y después debemos de cambiar el conexionado para que se invierta el sentido de giro. Bueno, ya sabéis cómo se invierte el sentido de giro en un motor trifásico, no hace falta indicarlo. Y sencillamente ver cómo es de homogéneo en ambos sentidos, en cada una de las fases y la velocidad de giro, la intensidad. Diremos la intensidad, ¿de acuerdo? La intensidad de la fase U, la intensidad de la fase V, la intensidad de la fase W y su velocidad. Se reduce alguna anomalía. Bueno, pues al principio lo que debe ocurrir en ambos sentidos de giro es que las tres intensidades de cada fase sean semejantes. Y las velocidades en ambos sentidos de giro pues sean también semejantes. Si fueran muy diferentes, habría sobre todo una avería mecánica, ¿no?, en la velocidad de rodamientos o lo que sea, pero vamos, normalmente la velocidad también debe ser pues casi la misma. Y observaréis en esta práctica
que como el motor va a estar trabajando en vacío, ¿no? Vamos a medir las intensidades y las intensidades van a ser muy pequeñas, ¿vale? Pero es que la velocidad también va a ser muy próxima a la velocidad de sincronismo. Si es un motor de 3.000 revoluciones, va a estar muy cerca de las 3.000 revoluciones. Y si es un motor de 1.500 revoluciones, va a estar muy cerca de las 1.500 revoluciones, porque está trabajando en vacío, precisamente. Y eso lo comprobaremos también. A continuación, haremos algo semejante en todos los aspectos con el motor monofásico de fase partida con condensador. La placa de características, calcular la potencia, calcular el pan nominal y calcular el rendimiento nominal. Exactamente igual. En este caso, mediremos tensiones, intensidad, potencia, velocidad, factor de potencia, igual. Mediremos también la resistencia de los bobinados, auxiliar y principal. En este caso no tienen por qué ser igual a la resistencia, por lo tanto no indicaría una anomalía en principio el valor de resistivo, simplemente comprobamos que tiene continuidad y que tiene una resistencia. No tiene una resistencia cero, marcaría que está quemado, está cortocircuitado, hay alguna cosa ahí que no funciona bien tampoco. Y también vamos a medir la capacidad del condensador en microfaradios. Cogeremos el medidor de capacidades y mediremos la capacidad del condensador para comprobar si es la misma que indica la serigrafía. Si en todo caso está serigrafiado y se ve la capacidad, o en todo caso anotaremos ahí la capacidad del condensador. El tercero también, igual que en el anterior, comprobamos la resistencia de aislamiento de los bobinados a masa y entre bobinados. También responderemos a la pregunta si se deduce alguna anomalía, en fin. Y luego realizar el montaje y conexionado para la puesta en marcha y después cambiar el conexionado para que se produzca la inversión del sentido de giro, exactamente igual. Haremos que gire en un sentido y luego tenemos que hacer que gire en sentido contrario. Y mediremos la intensidad de los bobinados, principal y auxiliar, en ambos sentidos y, por supuesto, la velocidad. Y por último trabajaremos con el motor Dalander, bueno, por último, de los tipos de motores. A continuación trabajaremos con el motor Dalander. Sabemos que es un motor, que ya os he explicado, es un motor de 2 velocidades. La relación entre velocidades es de 1 a 2. Entonces mediremos la velocidad lenta, que será la mitad más o menos que la velocidad rápida. Entonces, bueno, igual, mediremos las tensiones, las intensidades, la potencia, velocidad y factor de potencia. En este caso, como el motor Dalander que yo os voy a dar ya está conectado internamente, o bien en estrella, o sea, en doble estrella o en doble triángulo, en este caso, tensiones solo habría una tensión realmente a la de conectarlo. Y la intensidad, bueno, pues la intensidad en todo caso para cada velocidad tendría su intensidad, pero sí las tensiones. Tensiones sería una sola tensión porque realmente está ya hecha la conexión. La potencia, las velocidades y el factor de potencia. En este caso no se pide ningún cálculo, solamente, bueno, ya medir eso y ya está. O sea, anotar esos datos y punto. Luego medir la resistencia de los bobinados de cada fase. En este caso, como están conectados entre sí, en estrella o en doble triángulo, pues se medirá la resistencia entre fases. ¿Vale? Entre fases, resistencia entre la fase U y V, entre las fases U y W y entre las fases V y W. A diferencia del motor trifásico normal, que como tenemos las bobinas aisladas, podemos medir la resistencia de la bobina U, la resistencia de la bobina V, la resistencia de la bobina W. En este caso ya está hecha internamente la conexión en triángulo o la conexión en estrella, entonces no tenemos acceso a los puntos intermedios. Habría que medir la resistencia entre fases, que en cualquier caso también debe ser homogénea. Deben ser sensiblemente iguales las tres resistencias. De ahí se podría deducir alguna anomalía o no. Y de ahí la pregunta que viene a continuación. Si son más o menos iguales, pues no se deduce ninguna anomalía, porque son más o menos iguales. Y si hay alguna diferencia significativa en alguna, pues entonces habría que especificarla. A continuación, comprobar el aislamiento a masa del motor. Y después lo mismo, conexionar y puesta en marcha a velocidad lenta y a velocidad baja. En este caso no se trata de invertir el sentido de giro. ¿Vale? Se trata de conectar la velocidad lenta en placa de bornes, tomar medidas de las intensidades en cada fase y de la velocidad y conectar a velocidad alta. ¿Vale? O primero a velocidad alta y luego a velocidad baja, me da igual. Y medir las intensidades. Comprobar que las intensidades son sensiblemente iguales entre las tres fases. Serán probablemente diferentes, las intensidades en velocidad baja y en velocidad alta,
pero en cualquier caso se trata de comprobar esto, si funciona bien el motor. Estamos haciendo maniobras y comprobaciones en motores, entonces se trata de comprobar si el motor está bien, desde el punto de vista eléctrico al menos. Y por último, lo último que se plantea es el motor trifásico funcionando como motor monofásico. Os daré un motor y os diré, venga, esto hay que arrancarlo como monofásico. ¿Qué tenéis que hacer? Tomar datos de tensiones y potencia y calcular las características del condensador necesario para conectarlo a una red monofásica de 230. Tenéis que calcular la capacidad de la tensión. Una vez calculada la capacidad de la tensión, me tenéis que decir, Aurelio, necesito un condensador de estas características. Y yo os lo doy. Pero me lo tenéis que pedir vosotros. Una vez hecho esto, tenéis que hacer el conexionado y la puesta en marcha para que gire en un sentido y en otro. ¿De acuerdo? Y en cada sentido, nada, medir la intensidad y la velocidad solamente. Y anotarlo ahí. Esto es la memoria que salga de esto, porque luego estáis un poco despistados con estas cosas de la memoria y tal, igual que de los motores de corriente continua. Pues en el apartado de funcionamiento me tenéis que explicar los fundamentos de los motores que hemos visto. Cómo funciona en este caso un motor trifásico de inducción, cómo se conecta, ¿vale? Qué características tiene, un motor trifásico, un motor Dallander. Eso es cuestión de principios fundamentales y funcionamiento. Aquí, como no hay un funcionamiento muy específico, obviamente los principios de esos equipos, ¿vale? Y en el proceso de trabajo, en el apartado 4, bueno, los esquemas que se han montado, en el apartado 3, los componentes que hemos utilizado, las características de los motores, las anotáis bien. Y en el apartado 4, que son los dos apartados más diversos que se pueden dar, que es el proceso de trabajo, es el proceso de trabajo que habéis empleado para hacer todas estas operaciones, porque todas estas operaciones son comprobaciones en sí mismos. ¿Vale? Es decir, esto no es una práctica de montaje y funcionamiento, sino simplemente de comprobaciones. Entonces ahí es donde tenemos que poner qué pasos hemos dado en esta práctica. Primero con el motor trifásico tomamos las características, calculamos los valores de tal, que vienen a continuación. Los ponéis. Después medimos las resistencias que quedan indicados en la tabla. Comprobamos que no había anomalía o que sí había anomalía. Tal. Así lo vais contando para cada uno de los A, B, C, D, A, B, C, pues cada uno de los 3 apartados, los 4 apartados, lo tendríais que hacer. Son 4 y me parece a mí que he puesto aquí una letra que no corresponde. Bien. Está, bueno, como veo en el enunciado, solamente hay la letra A ahí, en realidad serían A, el motor asíncrono, B, motor monofásico, C, motor de velocidades y D, el motor trifásico funcionando como monofásico. En realidad debería de ser así, porque está el enunciado un poco mal puesto. Entonces sería el apartado D. Ya. Bueno, pues indicar un poco para cada uno de esos cuál ha sido el proceso de trabajo, que básicamente está prácticamente indicado aquí en este documento que os estoy poniendo yo, nada más que desarrollarlo un poquito más y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa será la práctica que haya que hacer una vez que terminemos la 4.3. Pasaremos a hacer la 4.4 también como estamos haciendo ahora todos por grupos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. ¿El orden para hacerla va a ser como otra vez tío o en orden como siempre? Se emiten sugerencias. Pues a ver, pues si no nos la tenemos que preparar antes de hacer yo que empezamos. Bueno, pues para no andar con imprevisibilidades o imprevistos, perdón, pues lo haré de arriba abajo. ¿Vale? Bien. Cerramos aquí, por tanto, la presentación de la práctica 4.4 que ya he colgado en Drive. Ya la tenéis puesta en la plataforma, ¿no? Está aquí, ¿no? Pondré luego también el vídeo pero que bueno, tampoco es un vídeo muy aclaratorio porque es suficientemente aclaratorio el propio impreso, pero bueno, ya que lo estoy grabando lo pondré.